Hola, hola mi gente linda y hermosa, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar hablando de las energías de la amiga de Afra Sarashoglu, Neslihat Helbashi. Entonces, muchos de ustedes me han escrito, me han dejado en sus comentarios peticiones de que yo revise las energías de Neslihat, porque se ha especulado mucho de que ella no es como se dice ser, como que puede ser una amiga falsa de Afra. Y bueno, ustedes me han pedido de que el tarot como que haga el perfil psicológico de esta chica, a ver si realmente ella es amiga real de Afra. Entonces, vamos a preguntarle al tarot sobre Neslihat Helbashi, que nos hable sobre las energías de Neslihat. Es real, es decir, esta amistad con Afra. Todo eso lo vamos a ver aquí en dos lecturas. Iniciamos con el perfil psicológico de Neslihat. Muéstrame el perfil psicológico de Neslihat Helbashi. Háblame con firmeza. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Muéstrame el perfil psicológico de Neslihat Helbashi. Caballero de bastos. Nueve de espadas. La luna. Los enamorados. Y el as de espadas. Ok, he sacado un significador para Neslihat y me salió la reina de oros. Es decir, el mazo mismo me dio la reina de oros para ella. Entonces, vamos a comenzar. Aquí me aparece, bueno, primeramente la reina de oros. ¿Qué energía trae? Bueno, la reina de oros nos habla de una mujer primeramente poderosa, una mujer que maneja plata, maneja dinero, que sabe lo que quiere, que se enfoca en metas y objetivos normalmente laborales. Y aquí con este caballero de bastos me está hablando de que es una chica muy trabajadora, que se traza objetivos y que va tras ellos con mucha fuerza. Es una chica como que sabe lo que quiere y sabe cómo lograrlo. También las cartas me están hablando de que es una muchacha o una chica que sufre de ansiedades, que sufre de miedos y de ansiedades, que tal vez esto no lo haga público, pero que tiene sufrimientos internos que pueden ser familiares, pueden ser de pareja o pueden ser sociales o de amistades. Pero hay algo que a esta chica le está ocurriendo que la tiene desestabilizada emocionalmente. Es una chica Neslihat, que también oculta muchas cosas.
La carta de la luna me habla sobre eso. La carta de la luna habla sobre algo que está velado, una persona que se muestra de una forma, pero que realmente en su interior nadie sabe lo que hay. Entonces, si vamos a hacer un perfil psicológico de una persona X y sale la luna, esto no es una carta muy favorable, porque nos habla precisamente de eso, de algo que se oculta, algo que está latente ahí y que no puede salir. Quizás comentarios, pensamientos, formas de actuar que están enmascaradas, que están camuflajeadas. Y aquí, estas dos cartas finales son bastante ambiguas o son bastante diferentes. Nesli Shah es una chica que cae bien, es una chica que sabe conectar, sabe cómo hacer amigos, sabe cómo agradar y tiene muchas amistades. Aparece aquí que es una chica carismática, que sabe cómo llegar al corazón de las personas, que es muy sociable, que tiene muchos contactos, tiene muchas personas con las que ella puede contar. Pero esta unión de estas dos cartas dice de que puede ser algo peligrosa, que si alguien le hace algo que a ella no le gusta, ella va detrás de esa persona y hasta que no toma venganza, ella no descansa. Es como una energía de tomar la justicia por su propia mano, y también es una carta que nos muestra mucho valor. Puede ser positiva y puede ser negativa. En la parte positiva nos habla de valor, nos habla de la búsqueda de la justicia, de enfrentarse a los problemas de frente y de pelear por ella y por las personas que ella quiere. Pero también nos puede hablar de venganza, de estar siempre a la defensiva y que habría que tener un poco de cuidado con ella, porque cuando dice esta persona no me agrada, pues va detrás de ella y hace cosas para acabar con esa persona, digámoslo así. Entonces vamos a hacer otra pregunta sobre la fidelidad de Nesli Shah hacia Afra. Nesli Shah el-Bashi es fiel en su amistad con Afra. Nesli Shah es fiel en su amistad hacia Afra. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. El colgado. Seis de oros. Y el 5 de oros. Vamos a agrandar esta pregunta, estas energías con el Lenormand.
¿Es fiel Neslishá en su amistad con Afra? El ancla, el oso, el barco. Bueno, aquí yo respondería que esta chica Neslishá sí le es fiel a Afra en su amistad. Esta carta, que es el 6 de oros, se las acerco para que la vean bien. El 6 de oros nos está hablando de un dar y recibir. Es una carta que, si la traspolamos en su significado a lo que estamos preguntando, nos habla de un flujo de energía muy bonito. Es decir, Afra le ofrece su amistad y Neslishá pues es recíproca con eso. Es decir, que esta carta me está hablando de una amistad real, algo que fluye energéticamente de forma armoniosa, de forma favorable. Por lo tanto, aquí en el Lenormand, estas dos cartas me hablan, primeramente el ancla me habla de seguridad, me habla de que se puede confiar en esa persona porque puede ser un sostén, porque si tiene un problema puede contar con ella. De eso habla el ancla, ¿no? Y el oso también nos habla de protección, nos habla de una persona que cuando Afra ha necesitado de ella, ella ha estado ahí para ofrecerle pues su ayuda y su apoyo. Ahora, aquí hay estas dos cartas que fueron las que más me hicieron dudar. Es el colgado con el 5 de oros. Se las pongo cerquita para que las vean bien. El colgado y el 5 de oros. Estas cartas primero me están hablando de algo de carencia. Fíjense cómo bajan del 6 de oros con el 5. Esto me puede estar hablando, es decir, la combinación de estas dos cartas que se están espejando, por lo tanto, tienen una conexión de que Neslishá se puede sentir en algunos momentos celosa, porque ella quisiera como que Afra estuviera más tiempo con ella. Y aquí yo veo como que hay carencias afectivas, como que hay frialdad, aislamiento, distanciamiento, una energía que está un poco paralizada. No es que ellas hayan dejado de ser amigas, sino que, bueno, por el momento Afra está pasando más tiempo con Poyraz, por lo tanto quizás no le está pudiendo dar el tiempo que ella necesita a Neslishá. Y eso es lo que me están mostrando las cartas, que ella, esta amiga, puede estar un poco como celosa o sentirse desplazada por la nueva relación con Poyraz. Es lo que me están diciendo las cartas sobre esta pregunta que realizamos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Pueden ponerme en los comentarios qué piensan ustedes al respecto. Los veo en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.